El Señor es quien nos da paz y seguridad en medio de las adversidades. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles y deseo que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque tú eres un Dios de amor, un Dios que siempre está con nosotros. Gracias Padre Celestial por todas y cada una de las bendiciones. Hoy, como todos los días, nuevamente pido una bendición para nuestros amigos, amigas, hermanos y para toda persona, Señor, que busca en su corazón el hacer tu voluntad. De la misma manera, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en esta reflexión. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 21 continúa con el relato de Pablo al regresar a Jerusalén en sus viajes. Y va menciona, por ejemplo, que estuvo 7 días allí en la ciudad de Tiro y también fue a orar con los hermanos y las mujeres allí en la playa, y después se despidieron y subieron al barco. Después fueron a Tolemaida, otra ciudad. Allí estuvieron un día con los discípulos que allí estaban, oraron también con ellos, y así estaban regresando. Luego llegaron a Cesarea y allí entonces se quedaron en casa de Felipe, el evangelista, que declara la Biblia así, que tenía 4 hijas profetas. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Interesante esta declaración. Las hijas de Felipe eran usadas como instrumentos de Dios para predicar el evangelio. Y dice: permaneciendo allí nosotros algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y este profeta llegó donde ellos estaban y tomó el cinto, y con ese cinto, y era el cinto de Pablo, lo tomó, se amarró las manos y los pies, dijo: al dueño de este cinto esto le espera y será entregado a los gentiles cuando vaya a Jerusalén. Recuerden que Pablo, todo lo que le habían dicho es que en Jerusalén le esperaba aflicción y persecución y cárcel. Y entonces los hermanos se pusieron tristes y le rogaron que no fuera, pero Pablo le dijo: ¿por qué contristan mi corazón? No solo estoy dispuesto a ser amarrado, sino también a morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 declara esto, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, tras más aún, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y entonces finalmente se despidió de los hermanos y oraron y se abrazaron, y Pablo continuó su viaje a Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, entonces le informó allí a todo lo que Dios había hecho, los grandes milagros y cómo se convertían judíos y gentiles. Y entonces dice que todos glorificaban a Dios con el testimonio, con el informe que estaba entregando Pablo. Sin embargo, también ellos les advirtieron que ahora que sabían los judíos que había llegado allí, le iban a buscar. Entonces le aconsejaron que fuera a purificarse con aquellos que habían 4 que se estaban purificando. La purificación duraba 30 días y faltaba solo 7 días. Y entonces el consejo de ellos, en vez de ayudarle a contrarrestar la oposición que vendría contra Pablo, le dijeron que participara de esta ceremonia y que le pagara todos los gastos, aquellos solo que faltaban, porque faltaban solo 7 días. Y dice que Pablo aceptó hacer aquello, ya, para esa purificación, para presentarse delante de Dios. Recuerden que nosotros no tenemos que purificarnos, debemos ir a Dios tal como estamos. Y entonces dice que estaba en la sinagoga, y cuando llegaron los judíos allí se enteraron, vinieron, lo sacaron por la fuerza y lo comenzaron a golpear porque querían darle muerte. Entonces rápidamente fue avisado el tribuno y vino con soldados allí y los pudo contener. Y entonces el relato continúa diciendo así en la palabra del Señor. Por ejemplo:
Al llegar, dice así: pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano y le comenzaron a golpear. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraban ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y entonces allí llega el tribuno con los soldados y sacan a Pablo, y dice que después lo llevaban en alzas. ¿Por qué? Porque había quedado tan maltrecho que no podía sostenerse a sí mismo. Entonces lo llevan, y cuando lo están entrando, dice allí Pablo en el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Él le dijo: ¿sabes griego? Y entonces le dio la oportunidad. Y Pablo se paró allí, entonces, en la entrada de la fortaleza, y comenzó a hablar en lengua hebrea. Y cuando comenzó a hablar en hebreo, todos callaron, y comenzó a hablar y a declarar acerca de Jesús y a declarar su testimonio, todo lo que había sucedido. ¿Y qué pasó? Entonces el pueblo escuchaba atentamente, pero continúa el relato en el capítulo 22 y 23. Amigos, yo quisiera recordar la declaración de Pablo, y que debiéramos atesorar y también estar dispuestos realmente a hacer lo que dijo Pablo. Dijo Pablo en el versículo 13 que no solo estaba dispuesto a ser atado, sino también estaba dispuesto a morir por nuestro Señor Jesucristo. Nos queda un gran desafío a nosotros cuando se levante la oposición, cuando se levante la persecución contra nosotros por declararnos hijos de Dios. Debemos estar dispuestos a dar la cara, a enfrentar esa situación, no importa lo que nos acontezca, porque el Señor estará con nosotros. Esa es la promesa. Amigo, deseo que tú y yo testifiquemos de nuestro Señor Jesús donde quiera que nos encontremos. Dios te bendiga en este nuevo día.